Las Horas Claras, tu más reciente libro, tu primera novela, ganadora del premio transgenérico de la cultura urbana. Es un libro bastante particular, es una novela, pero también se puede, de hecho es como prosa poética, se puede leer como, incluso como un relato largo, una crónica de viaje, en fin, tiene historia. Cuando tú enviaste Las Horas Claras a concurso, más allá de la obvia expectativa que tiene todo el que manda una obra a concurso, obviamente, ¿tú sentías posibilidades reales de que ella iba a ganar? ¿Cómo la veías tú? Sí la sentía porque, bueno, un poco por lo que dices, el que manda un concurso siempre cree y quiere ganarlo. Pero además está el tema de que ese era el único espacio que me quedaba para ese libro, tras haber paseado por editoriales, agentes literarios que la veían poco comercial, no mala, poco comercial. Sentía que ese era el único lugar donde podía tener unos lectores afines, precisamente porque el premio es transgenérico. Y el libro es eso, es lo que estás diciendo. Hay narrativa, hay poesía, hay ensayo, hay investigación, es historia. Y de alguna manera, ¿tú pensabas que la condición transgenérica del concurso le daba, posiblemente le daba mayor cabida, le podía dar mayor comprensión de ese jurado lector a la obra por esa condición? Sí, claro, por supuesto. Claro, es el tema, es el nombre del concurso. Realmente no es que se publiquen con ese premio ni ganen libros precisamente transgenéricos, pero había una idea de decir, bueno, si ellos, el jurado entiende que esto es un premio transgenérico, un libro transgenérico, tenía que tener por lo menos una lectura, y eso era lo que yo quería. Ya que iba a pasar después, sí no podía preverlo. Bueno, después que uno lee una hermosa novela que a pesar de que se lee muy rápido, de que se puede leer con mucha facilidad, pero transcurre una historia de mucho tiempo, y de hecho la confección de la novela es una novela, lleva una historia de 10 años. Sí, a ver, esa historia arranca en un viaje a la Villa Saguá. Mi esposo es arquitecto, Hernán Zamora, y él, por supuesto, como todos los arquitectos, tenía que hacer su peregrinaje a la Villa Saguá. ¿Todos lo hacen? Bueno, el que está ahí sí es obligado, y a todas las grandes obras de los arquitectos que les interesan. Claro, lo que yo no sabía, como la esposa y la turista, es que aquello era un viaje de 8 horas dentro de la casa. Claro, es muy grande, tiene unas rampas hermosísimas que van hacia un solarium. Bueno, yo la recorrí con mucha calma, más que como turista, ¿no? Pero bueno, ya 2 horas era suficiente, ¿no? Claro. Dormí siesta, almorzamos, y cuando regresé me volví a meter, porque ya lo había hecho, en una pequeñita sala documental que había. Yo no me había fijado, lo hice esa segunda vez, había en la pared puesta como si nada, una cartica de la señora Saguá exigiéndole y casi que insultándole a Corbusier. Y ahí se me prendió una alarma, primero porque uno cree que las casas las encargan hombres, y sobre todo en esa época, ¿no? Y además, ¿quién se atrevía a insultar a Le Corbusier? Entonces eso se me quedó martillando, y yo desde el tren de regreso le dije a Hernán, yo tengo que hacer algo con eso, no sé cómo, pero ¿cómo? Eso no hay bueno, algo haré. Llegué aquí, quizá pasó algún tiempo, eso siguió en mi mente, yo no sabía qué iba a hacer con eso, pero pedí a la Fundación Le Corbusier en París, bueno, si tenían las cartas, sin mayor esperanza, y al otro día habían en mi correo 12 cartas manuscritas que las tienen digitalizadas, o sea, fue una cosa inmediata. ¿Les escribiste en inglés, en francés? Sí, en francés. Yo no es que lo hablo muy bien, pero con esos traductores de internet
Uno suele parecer muy culto y habla otros idiomas, ¿no? Y nada, al otro día, en todo caso me entendieron, al otro día estaban esas cartas y ahí sí dije, aquí está esa historia, porque además está la carta desde que la encarga, donde dice todos los elementos que ella quiere y que efectivamente se cumplieron. Y luego el proceso de, bueno, cuando la casa se construye y la pelea, porque la casa se está desmoronando hasta el final. Y bueno, ahí empezó una investigación, ya pidiendo documentos afuera, buscando cosas en internet, bueno, una investigación que me llevó varios años porque yo sentía que no tenía esa historia completa. Hasta que la empecé a escribir, no sabía qué iba a pasar con eso. Yo realmente pensé que iba a salir un poemario. Siempre me pasa eso, empiezo un libro y creo que va a ser un género y termina siendo otro. Y aquí me relajé solamente cuando supe que podía ser cualquier género, que yo tenía que escribir eso y ya vería después qué nombre se le daba y cómo encajaba en algún lugar. Hernán y yo tuvimos grandes peleas porque yo empecé a escribir eso en un tono poético como se quedó en el libro, pero él me decía, si tú has escrito tantos reportajes, yo trabajé por años en la revista Exceso con reportajes duros, político, narrativo, donde tenía que entenderse aquello que yo estaba escribiendo, no era ficción. Entonces me decía, ¿por qué no te vas hacia allá? Digo, porque no me da la gana, no me sale. Bueno, al final terminó una mezcla de las dos cosas, porque bueno, hay un trabajo documental a partir de toda esa investigación que yo hice. Es lo que hacía en el reportaje. ¿Qué fue lo que más te costó, más te detuvo durante ese proceso? El miedo a estar traicionando la historia real. Por supuesto, yo sabía que estaba escribiendo ficción, pero tenía que tener un asidero en la realidad, porque yo no me podía enfrentar después a un arquitecto que me viniera a decir, eso no es así, eso es tal cosa, todavía puede ocurrir, por supuesto, y ocurrirá, ¿no? Pero yo tenía que saber, o sea, es Le Corbusier, no es un fulano de tal inventado. O sea, tenía que haber ahí una historia real y el currículum cierto. Ese era mi gran temor y todavía lo tengo, incluso que aparezca el nieto de la señora Savoy. Claro, será maravilloso que me demanden desde Francia y bueno, se venderán los 1000 libros, pues. Pero ese era mi gran preocupación y la sigue siendo incluso, o sea, todavía veo por ahí en internet que sale, si hay algo nuevo, porque bueno, yo puedo llegar hasta cierto punto, pero bueno, con los días las cosas siempre van cambiando. De hecho, que en el momento que revisé la novela había ya mucha más información que cuando empecé a escribir en el 2004. Pero de no haber ganado el concurso, ¿cuál imaginas tú que hubiese sido la realidad de esa novela en este momento? Si no hubiera ganado, por supuesto, hubiera por unos días, me hubiera metido el rabo entre las piernas y a ver que sí, seguramente iba a terminar en la web, en una de estas plataformas gratuitas, en Smashwords, como ya tengo un libro allí, porque ya no iba a intentarlo más. Ya me habían dicho, el libro no es comercial y no me interesa, y más en este momento, incluso no solo aquí en Venezuela. Seguramente se hubiera ido a la web de manera gratuita. Entonces, claro, el premio además que legitima un trabajo que es importante. Bueno, también me dio la oportunidad de publicarlo muy hermosamente. Eso lo puedo decir porque es un objeto, no soy yo, no es lo que yo hice, pero se me permitió cuidar la edición, introducirle imágenes. Entonces, sí, sin el premio ese libro nunca hubiera sido lo que es. Editores, supongo que editores con experiencia, que no le vieron el filón comercial al libro, pero el libro se está vendiendo mucho, se está vendiendo bien. ¿A qué se puede ver? ¿Habrá ayudado el hecho, el aura que le produce un premio a un libro? No. ¿El boca a boca habrá funcionado? Claro, hay el primer empujón de un libro, que además significa presentación, entrevistas,
todo el empuje promocional que da un premio y el momento de la publicación. Pero siento que después ha habido un boca a boca muy bonito, o un tecleo a tecleo más bien, porque ha sido muy por Twitter. Tecleo a ojo. Sí, y es muy grato, a mí me hace mucha gracia y lo agradezco muchísimo. Es un feedback maravilloso que quizás nunca antes pude tener con otros libros, bueno, porque no existía este recurso de que uno se lo recomienda a otro y te lo leíste y alguien habla bien, otro dice que tiene curiosidad y se lo va a comprar. Es el nuevo mercadeo de los libros, ¿ah? Que es directo, que es individualizado, y no propiciado ni siquiera por la editorial. No. Ya es un camino que va solo. Y en el cual tiene también mucha importancia la presencia del autor, la participación del autor en las redes. Quizás eso también motiva a los lectores quizás a abordarlos, a acercarse. Sí, y en eso yo he tratado de perder un poco la vergüenza y la timidez sin ser tampoco obsesiva, pero yo respondo todos esos correos, en los mensajes, doy gracias, si me publican una entrevista, publican algo, yo misma la promociono, porque es que si no, ¿quién? Exacto. Hoy en día eso no está mal visto, quizás no algunos años atrás sí. Es correcto. Pero el recurso lo permite. Exactamente. Porque somos muy íntimos dentro del Twitter y del Facebook. Entonces, no se ve pretencioso. Mira lo que hice. No, sino estoy compartiendo contigo lo que hice y la alegría que esto me produce. ¿Cómo diste exactamente con ese título? Las horas Di claras. Muchísimas vueltas con el título, pero es que cantidad de vueltas y le pregunté a amigos, correos iban, correos venían y de pronto un día dije, pero si el nombre ya está y no es mío y es hermosísimo. La casa se llama Las Horas Claras. No, la Villa Savoie. No, la Villa Savoie se le dio porque bueno, es una costumbre que hay dentro de los arquitectos, de ponerle el nombre de los apellidos de los dueños, pero los dueños en este caso le pusieron Las Horas Claras y de hecho eso lo sé porque en esas cartas, las cartas tienen un membrete de la casa, como se hacía antes, y dice Las Horas Claras con su dirección y su teléfono. ¿Llegaste a dar con la razón por el nombre que le pusieron a la Fue una intuición. Ese es el título de un libro de Verhessen, el poeta belga, que murió, por cierto, trágicamente atropellado por un tren. Y yo supongo, por lo que investigué, era un autor muy leído en el momento. Okay. Y claro, y esa casa refleja ese título. Ahí hay luz por todas partes. O sea, entra mucha luz. Y era una petición de ella. Y fuese iluminada. Claro, entonces dije, este es el título, porque voy a dar más vueltas. Tú tienes una bibliografía bastante nutrida, donde has abordado todos los géneros. ¿Por qué tardaste tanto para llegar a la novela? Porque la respeto mucho, porque soy lectora de novelas de toda la vida. Yo leo mucho más novelas, además leo siempre novelas y no siempre poesía. Y era un gran respeto, siento que además también por mi inquietud, un poema yo sé que lo empiezo y lo termino al mismo día, aunque al día siguiente lo cambie, lo borre y lo transforme completamente, pero una novela no la puedo escribir de un tirón y eso me inquietaba. No sé quién era el que decía que la novela era un género de madurez y lo entendí por eso, en todo caso desde mi punto de vista, porque claro, exige la madurez de decir cálmate, la novela no la vas a terminar hoy como quieres terminarlo todo. Qué bueno, es cierto. Y creo que no había llegado por eso. Y de todas maneras, y por eso incluso la forma de la novela. Yo necesitaba que cada página quedara concluida ese día porque me daba esa angustia de no terminar, de no saber si al otro día iba a poder continuar. Claro. Y bueno, pero creo que es una angustia muy general de todos los autores. García Márquez decía que no se acostaba a dormir sin saber exactamente por dónde iba a empezar al otro día. Claro, esa cosa de levantarse y no estar extraviado. Exacto. Tiene que ser muy angustiante. ¿Qué conclusiones sacas? ¿Puedes volver a escribir una novela? ¿Tienes ganas de volver a escribir una novela?
tengo ganas, estoy empezando un trabajo, no sé si va a ser una novela, no sé qué va a ser. Y me doy cuenta que todas las novelas que leí, todos los años que pasé leyendo novelas, se fumaron al momento de sentarme a escribir. Eso no es verdad, no se convirtió en el estudio que yo creí que era, porque al no estar enfrentada al tema, a mí misma, al tiempo, frente a la computadora, no entiendes nada. Incluso el aprendizaje que deja eso, no sé, se me olvidó, se fumó, porque es una experiencia muy del momento. Y el aprendizaje en todo caso es paciencia, que tengo que tener paciencia conmigo misma, con el texto y con el proceso que viene después que se siente que el libro ha terminado, cuando ya no está en manos de uno si se publica, no se publica o cómo se publica. Algo cambió en la percepción que tienen los lectores acerca de los libros, porque antes nos enteramos de muy poco, quizás las famosas cartas a la redacción que llegaban de los periódicos, es decir, la interacción con los lectores era mínima, si acaso era que no existía. En estos tiempos de redes, ¿qué comentarios particularmente te han llamado la atención, han sido recordables de lectores que te han abordado para hablarte de Las Horas Claras? Creo que esos son comentarios todos muy cálidos, que se la han leído de un tirón. Eso para mí es un piropo contra todo lo que, no sé, que otras personas pueden pensar, o la dificultad de la propia novela, porque uno no se lee todo así, y si se está leyendo así es porque no tiene las grandes dificultades que yo misma temía y que otros me plantearon, ¿no? Que era una novela difícil, no comercial, entendido como que la gente no le iba a gustar, no la iba a entender, no iba a ser de fácil acceso. Eso ha sido lo que más me ha gustado. Y luego un tema de comparación que escapa a mis manos, del país con la realidad. Yo cuando escribí esto no estaba pensando, no había metáforas de un país derrumbándose, era una casa que le estaba entrando agua, que tenía heridas de guerra literalmente. Pero bueno, las lecturas tienen que ver con los tiempos, y dentro de 20 años se leerá con las metáforas que propician la realidad de ese momento. Pasa que cuando yo escribí el libro, no sé, en 2004, 2008, no me sentía como me siento hoy. Hoy yo lo veo claro, que eso está en el libro. Pero bueno, nada, los libros también tienen vida propia y tienen una mirada hacia el futuro que quizás uno no está viendo. Y eso no es un filtro de todo lo que está ocurriendo y por ocurrir. Quisiera decir que tengo manías exóticas y maravillosas, una flor, un cuarzo, una copa, pero no, la verdad es que yo escribo cuando puedo y cuando la vida me deja. Por fortuna el periodismo me enseñó que eso sí se puede y que puedo escribir, incluso escribí con un bebé llorando al lado, sin desatenderlo, por supuesto. Escribí corriendo para llevarlo a la guardería, regresar. Escribí entre que hago el almuerzo y regreso. Entonces no hay mayores ritos en la escritura, porque lo hago cuando y como puedo. Quizás agua, tomo mucha agua y eso en consecuencia me hace ir mucho al baño. Entonces es tomar agua, llenar agua e ir al baño. Ese es quizás el único rito que se da solo. Bien, entre las cosas que tenemos en lugar común, nos llega del sur la Bestia Equilátera, quien recientemente publicó
una excelente novela del escritor norteamericano Jesse Ball. Es un escritor joven, nacido en el 78. Y esta novela, que es su primera al español, va en clave distópica también, y bueno, tiene una mezcla bastante interesante de cotidianidad y ternura, y a la vez con violencia, ¿no? Me parece una novela genial para leer, y sobre todo eso, pensando en un público joven, me parece que va muy bien. Otra de las cosas que también nos llega de Buenos Aires, Cuenco de Plata, que es otra editorial bien interesante, es un escritor francés, Patrick Modiano. Son dos novelas cortas muy interesantes porque describen, y es de los escritores contemporáneos franceses quienes mejor describen lo que es París, ¿no? Pero esta es una París que siempre está marcada por la ocupación alemana. En las dos novelas, en Primavera de Perros y en Flores de Ruina, está presente la ocupación alemana, ¿no? Hay bastante metaficción tanto en Primavera de Perros como en Flores de Ruina. Patrick Modiano, yo creo que es de los escritores franceses contemporáneos, de lo que recomiendo, sobre todo pensando en que esta es también una muy buena traducción del Cuenco de Plata. Otra de las cosas interesantes que también nos llegan de Buenos Aires es De Eterna Cadencia, este libro de relatos de Fabio Moravito, Grieta de Fatiga. En estos relatos Fabio también juega bastante con la metaficción. Hay un par de relatos que me parecen interesantísimos y que te los recomiendo, que es Las correcciones y El valor de roncar. Genial, es una historia de dos escritores que sin saber buscan y se aíslan en un hotel los fines de semana, y bueno, luego empiezan a intercambiar, se encuentran y se dan cuenta que son escritores y empiezan a intercambiar opiniones y críticas sobre sus textos. También hay algo ahí de adulterio en eso, porque bueno, se escapan a un hotel. Es una recopilación de 15 relatos que van muy bien con la metaficción contemporánea que se está haciendo. Y un libro de relatos venezolanos recientemente publicado también es un escritor joven, Domingo Micheli. Triste y Cruel recibió también una mención honorífica en el premio de Equinoccio de Osvaldo Trejo. Y bueno, son relatos muy urbanos, pero que están cargados de bastante jerga, sobre todo jerga juvenil. Hay de todo, hay también desesperanza, pero sus relatos precisamente como están llenos de cotidianidad y de ciudad, van a un ritmo vertiginoso también, y está muy bien, ¿no? Pensando en un escritor venezolano y pensando en una lectura venezolana, esto me parece que va muy bien. Son, digamos que, 4 títulos que los recomiendo con los ojos cerrados. Pues leí un incesto en una joven, o medio incesto, pues porque él era un medio hermano. Me pareció que era atractivo, y toda la persecución que eso se produjo, la persecución está bastante registrada, ¿no? Sobre la familia, no sobre ella solamente, sobre toda la familia, en todos los niveles, bueno, para acabar con ellos. Pero en lo concreto sí recuerdo que hace algunos años estaba en la Colonia Tovar y me encontré con un personaje muy raro dentro de un hotel que desayunaba, almorzaba y cenaba solo, y este era un personaje que se parecía mucho a Bob Dylan, y yo comencé a construir, a tomar notas y a especular acerca de por qué ese personaje estaba refugiado. Es un tipo que acepta que él es un barranco, pues, que un tipo sin oficio, un tipo sin estructura,
y lo vive incluso intensamente, y se refugia en esta mujer. Incluso con cierto cinismo. Claro, con gran cinismo, porque es la única forma de asumir que eres una porquería.